Buenas tardes a todos. Lo siento, me está costando Pues entenderte. Voy eh, a intentarlo más tarde. es un placer para mí presentaros hoy al doctor Javier Medina. Es investigador del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, donde dirige desde hace ya varios años un laboratorio en el Departamento de Biotecnología Microbiana de Plantas. Lleva más de 40 años trabajando en el estudio de la biología celular vegetal. En 1995 empezó a trabajar en biología espacial con el profesor Roberto Marco, que fue pionero en este tipo de estudio. Desde entonces, bueno, pues en ese momento fue coordinador de un equipo temático en la Agencia Espacial Europea, en la ESA, donde estudió la preservación de materiales biológicos en el espacio. Desde entonces, Javier ha desarrollado y ha participado, coordinado un gran número de proyectos estudiando el efecto, o los efectos, mejor dicho, del ambiente espacial sobre las células de las plantas, sobre todo la falta de la gravedad. Mencionar de todos estos proyectos que he estado viendo en su currículum, me ha llamado la atención, ¿no? Pues uno de la NASA, que el grupo de investigación recibió un premio, el Group Achievement Award, ¿no es así, Javier? Que reconoció la contribución, y leo textualmente, a la exploración espacial y al excepcional esfuerzo de cooperación internacional, que me ha llamado la atención. Bueno, además del otro proyecto que seguramente nos contará, donde también participó nuestro actual ministro. Evidentemente, todo este trabajo se ha plasmado en más de 130 publicaciones internacionales, así como libros. Además de la investigación, también se dedica a la divulgación, tiene varias charlas en congresos, charlas TED, es miembro de varios comités científicos, ha creado o es el presidente de sociedades científicas y ha sido galardonado con la medalla ELGRA por sus contribuciones a la ciencia espacial y gravitacional, y con la medalla COSPAR de cooperación internacional. Bueno, el currículum de Javier es impresionante. Y nos va a contar sobre, pues como os he dicho, toda la influencia de los efectos espaciales en las células vegetales y si no, Matt Damon llevaba razón o no, y podemos cultivar patatas en el espacio, supongo. Y no me enrollo más, que queremos todos escuchar a Javier su charla. Así que, Javier, cuando quieras, por favor, comenzamos. Pues muchas gracias, Nuria. Bienvenidos a todos. Es una pena que no os pueda estar viendo, porque a mí me gusta la interacción cuando doy este tipo de charlas o este tipo de actividades de divulgación y de diseminación de las actividades científicas. Me gusta, evidentemente, ver, interaccionar también visualmente con el auditorio. Evidentemente, las condiciones nos han impuesto este tipo de comunicación, que espero que sea fluida en todo caso, que además nos permite, por otra parte, poder llegar a un auditorio más alejado del que está en una sala de conferencias, e incluso la conferencia va a quedar grabada, de manera que el poder ver en cualquier momento este mensaje científico que yo pretendo ofreceros. Realmente se trata de, interaccionando quizás con un problema que puede estar, en la mente de todos, o que puede estar en las inquietudes, de todos, a través de ciencia ficción, a través de películas, a través de mensajes que tienen un cierto calado social, ver realmente qué ciencia, de verdad, qué ciencia hay detrás
de todo ello y cómo la ciencia es capaz de interaccionar realmente con este tipo de inquietudes sociales bueno, con la que todos estamos más o menos interesados. Por eso el título, que pretende ser un poquito provocativo, ¿qué hay de cierto en que se puedan cultivar patatas en Marte? Vamos a empezar realmente pues, por el principio, es decir, con el leitmotiv que lleva a todo esto. Es decir, si estamos más o menos interesados o más o menos preocupados o curiosos con el tema de lo de las patatas en Marte, pues vamos a ver qué es exactamente lo que nos ofreció la ciencia ficción sobre este asunto. He hecho un pequeño extracto de unos 3 minutos de las escenas de la película Marte. Fijaros el principio. Pronto va a temblar. Mis poderes botánicos. Pronto va a temblar la NASA, pronto va a temblar el mundo con mis poderes botánicos. Es decir, Matt Damon, el astronauta que está en Marte, se ha encontrado en una situación muy difícil y sus poderes botánicos, es decir, sus conocimientos botánicos realmente, le van a permitir salir adelante de esta situación tan compleja. Esas son las escenas de la película en las que, bueno, él se ha planteado las necesidades que tiene de acuerdo con los recursos que puede tener en Marte y en la nave, en el habitáculo que tienen en Marte, los recursos que puede tener disponibles. Él encuentra las patatas, él encuentra los excrementos, que son importantísimos a la hora de procurar determinados nutrientes para las plantas para posibilitar su crecimiento. Él organiza un invernadero, es decir, organiza un habitáculo donde puedan crecer esas plantas y donde elementos tremendamente valiosos como el agua, como el vapor de agua, pueden optimizarse y maximizarse. Y él, en definitiva, lo que hace es hacer un suelo, es decir, hacer un sustrato capaz de mantener el cultivo de las plantas, en el cual él tiene un elemento muy abundante que es suelo de Marte, pero que es un elemento muy pobre que le va a ofrecer muy poquito de nutriente a esas plantas, y él lo va a mezclar con un nutriente rico, o sea, con un componente rico, que es el que viene justamente de las heces. Fijaros que el pobre hombre las está pasando canutas desde el punto de vista olfativo, porque está procesando las heces suyas y las heces de sus compañeros que estaban feas, y ha tenido una náusea y todo, porque el pobre hombre debía de estar pasando bastante mal, pero con todo eso él consigue un suelo realmente nutritivo para las plantas y capaz de hacer posible que las plantas crezcan. Ahí está cómo está realmente arroturado un poco el campo de cultivo. Él planta su patata. Hay otra historia muy interesante en la película, que es de cómo consigue el agua, a partir de determinados componentes de los combustibles que se necesitan para las naves. Y finalmente, con ese agua, con el ambiente de oxígeno que él tiene en el habitáculo, con la optimización del vapor de agua y con el suelo, ha conseguido realmente sembrar las patatas. Y él lo que dice ahí en esa frase que está diciendo es que técnicamente cuando uno consigue una cosecha en un sitio, técnicamente lo coloniza. Y por tanto, cuando él ha conseguido una cosecha en el planeta Marte, puede decir técnicamente que ha colonizado Marte. Por otra parte, eso respecto del leitmotiv que nos ha llevado a la charla de hoy, a la historia que os voy a contar, pero realmente, bueno, esta historia de Marte, de las patatas de Marte, se inscribe realmente en un tema, en un objetivo de la humanidad ciertamente importante, ciertamente bien extendido y bien consolidado en nuestra sociedad, que es el tema de la exploración espacial. En la exploración espacial, el año pasado, el año 2019, hemos conmemorado los 50 años de que el hombre llegó a la Luna y puso su pie en la Luna. Ahí tenéis en esa diapositiva una colección de portadas de prensa del New York Times, del François, de periódicos españoles. A mí me llama mucho la atención y me gusta mucho el titular que puso el Marca en España. La Luna dominada. Señores, hemos triunfado, esto está chupado, vamos adelante, hemos llegado a la Luna. Realmente lo cierto, pues eso, que eso supuso realmente lo que decía Neil Armstrong, un pequeño paso para un hombre y un gran paso para la humanidad, como realmente glosaba el diario El País. Eso ocurrió, es muy interesante caer en la cuenta
de que el hombre llegó a la Luna solamente 8 años después de que el primer ser humano, Yuri Gagarin, fue capaz de orbitar la Tierra y pudo ver por primera vez que nuestro planeta era azul, de que lo que hoy conocemos en la Tierra como el planeta azul, eso fue realmente un descubrimiento que no se tuvo hasta que un ser humano pudo salir de la Tierra y orbitarla. Y la impresión de Gagarin fue: la Tierra es azul, qué maravilla, es impresionante. Solamente 8 años después de aquello se llegó a la Luna y se puso el pie en la Luna. Ciertamente la exploración espacial nos despierta a toda la humanidad grandes expectativas. Una exposición que hubo en Madrid hace un par de años se titulaba Marte, la conquista de un sueño. Ray Bradbury escribió un libro que se llamaba Las famosas crónicas marcianas y dijo: hay vida realmente en Marte. Cuando hemos llegado a Marte hay vida, porque la vida somos nosotros. E incluso hay otro blog con muchos seguidores, el Hot Down, dice que la mejor manera de conocer al ser humano es viajar a Marte con Ray Bradbury. Ciertamente lo verdaderamente real en cuanto a esas expectativas es que efectivamente son reales, es que se están haciendo realidad, es que son unas empresas, esto ya es una empresa factible, y que dentro de muy pocos años, seguramente los planes actuales de la NASA para el programa Artemis consideran la llegada de nuevo a la Luna en 2024, y la llegada por primera vez del ser humano a Marte está prevista para algún año de la década de los años 2030. De manera que está ya en el horizonte realmente de nuestra generación el poder llevar a cabo estos hitos. Ya digo, los programas actuales están aprobados por la NASA con la colaboración de las principales agencias espaciales del mundo, entre ellas la Agencia Espacial Europea. Los europeos vamos a colaborar en esta iniciativa y está previsto que hacia 2024 los seres humanos vuelvan otra vez a poner el pie en la Luna. ¿Y qué necesitamos para poder volver a poner el pie en la Luna o para llegar a Marte? Mira, le voy a pasar la palabra a un personaje muy simpático que se llama Paxi, que es un pequeño extraterrestre que enseña muchas cosas y ha sido creado por la Agencia Espacial Europea para divulgar estas cosas a los niños. Yo no sé si hay muchos niños en la edad exactamente de los que me estáis escuchando en estos momentos, pero lo cierto es que este mensaje que nos va a contar Paxi, nos va a contar Paxi en este vídeo que os voy a poner sobre lo que es necesario para volver a poner el pie en la Luna, lo vamos a entender todo muy bien y tiene un rigor científico, un rigor cierto, una realidad absolutamente incontestable. De manera que le dejo hablar a Paxi. Hoy vamos a explorar la Luna. Volvamos a 1969. Cuando Neil Armstrong se convirtió en la primera persona en pisar la Luna. Fue un momento súper especial. Millones de personas lo vieron en directo por televisión. Vuestras abuelas y abuelos seguramente se acordarán. Los humanos volvieron a la superficie de la Luna 5 veces más. Investigaron y recopilaron cientos de kilos de rocas lunares y las trajeron a la Tierra. Pero la última vez que los humanos fueron a la Luna fue en 1972. Desde entonces solo han visitado la Luna varias máquinas, satélites y robots. Han ido muchas. La buena noticia es que actualmente se están haciendo preparativos para volver a enviar astronautas a la Luna y que se queden mucho tiempo. Mirad todos los experimentos que están haciendo. Venid conmigo a la Luna y mirad lo que necesitan para preparar las exploraciones. ¡Guau! ¡Qué bonita es la Tierra! ¡Tan azul! La vida en la Luna sería muy diferente a la de la Tierra. Cuando se hace de noche en la Luna, puede hacer más frío que en ningún sitio de la Tierra. Pero cuando sale el sol, hace más calor que en el agua hirviendo. Mejor me meto en la nave. Ah, esto está mucho mejor. Aquí estoy protegido de esas temperaturas extremas y también de la radiación del sol. Para quedarme en la Luna necesito un sitio donde vivir.
Es como cuando vas de camping en la Tierra y tienes que montar un refugio. Pero un refugio en la Luna tendría que tener más tecnología punta para proteger de las temperaturas y la radiación del espacio. A lo mejor podría construir uno con la Tierra de la Luna. O cavar un túnel subterráneo. O incluso inflar uno como si fuera un globo. También necesitaré electricidad. Pero no hay aceite ni carbón para quemar, ni tampoco energía eólica. Solo queda el sol. Podría utilizar energía solar en la Luna, como las casas de la Tierra que tienen paneles solares en el tejado. Ahora estoy más cómodo. Pero tengo sed. ¿Dónde habrá agua? ¿Sabíais que hay agua congelada en la Luna? Pero solo en fríos cráteres de los polos. Seguro que habéis oído las noticias recientes de la semana pasada que habían descubierto más cantidad de agua, aparte de la que hay en los polos en la Luna. Beberla. También podría producir oxígeno con ella y eso es fundamental. Porque la Luna no tiene atmósfera, así que no hay aire que respirar. Incluso podría usar el agua para fabricar combustible y así lanzar cohetes. Pero también tengo hambre. Aquí no hay comida. En la Tierra puedo cultivar frutas y verduras. A lo mejor puedo hacer lo mismo en la Luna. Necesitaría construir un invernadero y cuidar muy bien las plantas. ¡Mirad! ¡Están creciendo patatas! Ahora tengo refugio, electricidad, agua, aire y comida. Esto es todo lo que necesito para quedarme en la Luna durante mucho tiempo. Pues ahí nos lo ha resumido Paxi, nos lo ha resumido perfectamente. Necesita un habitáculo que le proteja de las temperaturas, que le proteja fundamentalmente de la radiación, necesita energía, necesita comida, necesita agua. Yo os he resumido aquí en esta diapositiva una serie de factores, digamos, físicos y una serie de factores biológicos. Es decir, el ser humano, para poder vivir en la Luna, y en Marte es exactamente lo mismo, necesita protegerse de factores ambientales hostiles y hacer un habitáculo donde el desarrollo de la vida sea posible, con presión, con temperatura, con luz y con protección antirradiación, que es un factor en el espacio de primera importancia. Y luego el propio desarrollo de la vida humana, el propio transcurrir, las propias reacciones bioquímicas de la vida humana, necesitan el aporte de una serie de productos, el agua, la comida, el oxígeno, y ojo, algo que muchas veces se nos escapa, pero que los astronautas lo consideran de primera necesidad, que es el bienestar psicológico, y como subproductos, como residuos de la actividad biológica del ser humano, se produce CO2, se producen heces y se produce orina, que es necesario reciclar, que es necesario procesar para que efectivamente, bueno, eso no sea el acúmulo de esas sustancias, no haga inviable el progreso de la vida. Con todo esto, se está investigando, se está trabajando en una serie de sistemas que se llaman sistemas de soporte vital, que se estudian, se investigan como autorregenerativos o bioregenerativos. Es decir, se trata de establecer una serie de sustratos biológicos, de manera de que cada estrato, cada piso, sea capaz de proveer algo al piso inmediatamente superior y de consumir los residuos que produzca ese estrato inmediatamente superior. Bueno, pues las plantas, y solo las plantas, son capaces de aportar muchos de estos requerimientos que son necesarios para el soporte de la vida humana en el espacio. Las plantas aportan nutrientes, las plantas aportan vitaminas, las plantas aportan humedad, bienestar, aportan oxígeno y son capaces de eliminar el CO2, que es uno de los subproductos de la actividad biológica. De manera que el cultivo de plantas, la agricultura espacial, que podríamos denominar, es una necesidad realmente ineludible para hacer posible la exploración espacial. Seguramente esto que os voy a contar lo sabéis todos, o casi todos, pero seguramente también merece la pena recapitularlo un poquito. ¿Cómo llevan a cabo las plantas? ¿Qué funciones realizan
para ser capaces de aportar todo eso que decimos que es necesario aportar para el soporte de la vida humana? Bueno, pues sabemos que las plantas, a través de las raíces, son capaces de absorber del suelo el agua y las sales minerales. Ese agua y esas sales minerales son transportadas por una serie de vasos conductores, lo que se llama la savia, son transportadas al resto del organismo de la planta. En ese transporte, el transporte va hacia las hojas como tal savia bruta, y con ese agua que es transportado desde las raíces en las hojas, a partir de la energía lumínica del sol y a partir del CO2 del aire, se realiza la fotosíntesis, mediante la que se producen sustancias energéticas que se almacenan como almidón, que es la fuente de energía mediante la cual la planta es capaz de vivir y de obtener esa energía para las funciones vitales, y se elimina como subproducto de la fotosíntesis el oxígeno. Además, las plantas son capaces de transpirar a través de las hojas, por tanto, eliminan una cantidad de vapor de agua que es importante también como soporte de la vida humana. La vida de las plantas depende, como la de todos los seres vivos, de factores ambientales. Las plantas, para vivir, necesitan aire, necesitan luz, necesitan humedad, necesitan tener una determinada temperatura, necesitan un suelo en el que anclarse y del que obtener una serie de sales, necesitan gravedad, como ahora veremos, y ahora veremos la importancia que tiene este factor ambiental en la vida de las plantas, y necesitan además estar en relación con otros seres vivos con los que relacionarse, lo que denominamos en general como factores bióticos. Entonces, en este ambiente tan especial del medio exterior, del medio extraterrestre y de los planetas y satélites distintos de la Tierra, ¿es que las plantas son capaces de vivir y de sobrevivir? Esta pregunta general, este objetivo global de hacer posible la vida y la supervivencia de las plantas en el espacio, nos lleva a preguntarnos una serie de cuestiones fundamentales que, desde nuestra perspectiva científica y de nuestro trabajo de investigación, debemos de ser capaces, son los objetivos realmente de nuestro trabajo científico. Os he puesto aquí algunas de esas preguntas, de esos objetivos parciales importantes. Por ejemplo, ¿cómo se modifica? Lo primero que necesitamos saber es si efectivamente nosotros conocemos el desarrollo y el crecimiento de las plantas en un determinado medio ambiente, que es el medio ambiente terrestre. ¿Es que se modifica el crecimiento y el desarrollo de las plantas en el ambiente espacial? Si es que efectivamente se modifica y las condiciones ambientales exteriores son tan distintas, ¿son las plantas capaces de adaptarse a vivir en esas condiciones espaciales? Y esa adaptación que necesitamos, que es ineludible para poder cultivar las plantas, nosotros desde la Tierra y desde nuestro trabajo científico, ¿somos capaces de optimizar esa adaptación? Y bueno, realmente estamos hablando del espacio y estamos hablando de la exploración espacial, pero nosotros vivimos y queremos seguir viviendo en la Tierra, y queremos seguir viviendo en la Tierra de la mejor manera posible, de manera que todo ese conocimiento que adquirimos cuando ponemos a las plantas en contacto con ese ambiente espacial tan distinto, somos capaces de aprovecharlo de alguna manera en la Tierra para mejorar el cultivo de las plantas, que naturalmente sigue siendo necesario en la Tierra para nuestra nutrición. Bueno, pues entre los factores que forman parte del ambiente espacial, llevamos hablando ya de unos cuantos, de que la radiación es algo muy importante, de que la temperatura es muy distinta, de que la composición de la atmósfera es radicalmente distinta en la Luna, en Marte, en el espacio respecto de la Tierra. Pero yo quiero introducir un factor del que vamos a hablar de aquí en adelante de una manera muy especial, que es el factor gravedad. La gravedad es un factor ambiental evidentemente del universo, porque la ley de la gravitación universal de Newton afecta realmente a todo el universo, pero realmente nuestra experiencia de la gravedad es realmente nuestra experiencia de la gravedad terrestre. De manera que esa gravedad terrestre, es decir, esa atracción que ejerce la Tierra como un planeta, como un objeto del universo, y que atrae a los demás objetos que están más o menos en relación con él, entre ellos a nosotros mismos como habitantes de ese planeta, pues resulta que hay que caer en la cuenta que efectivamente la gravedad es un factor ambiental que ha modelado a nuestro mundo,
y a nosotros mismos. Es decir, el mundo geológico y el mundo biológico no sería igual si la gravedad, con la gravedad que ha sido exactamente la que es, o si hubiera sido distinta. La Tierra, la historia de la Tierra, los procesos biológicos y los procesos geológicos han ocurrido en presencia de la gravedad. Pero además no solamente de la gravedad, sino de una gravedad constante. Una gravedad constante. La magnitud del vector gravedad de la Tierra es el mismo hoy que el que fue cuando la Tierra se originó. Además, desde el punto de vista biológico y de la investigación biológica, muchas funciones de los seres vivos y del ser humano dependen de procesos físicos que se modulan, que tienen lugar, que son como son, precisamente por la existencia de la gravedad. El peso es el que es por la gravedad. Los fluidos corporales se distribuyen de la manera que se distribuyen por la gravedad. Los movimientos del cuerpo, la postura, la orientación, depende de la gravedad. Fijaros una pequeña disquisición evolutiva. En el curso de la evolución de las plantas hubo un paso que fue absolutamente crítico en su evolución y en el que la gravedad tuvo una importancia absolutamente trascendental, que fue la colonización, la salida de las plantas del medio acuático, del medio marino, y la colonización de la tierra firme. En el momento en que un alga pluricelular ocurrió que un alga pluricelular salió del medio acuático y comenzó a colonizar la tierra firme, se encontró con dos problemas absolutamente importantes. Primero, que no estaba en contacto directo con el agua y por tanto tenía de alguna manera que evitar su desecación, y de que necesitaba desarrollar un cuerpo rígido capaz justamente de evitar que el cuerpo de la planta se desmoronase y de mantenerlo en pie y por tanto de sostenerse contra la fuerza de la gravedad. Fijaros qué curioso que a partir de este momento, en los experimentos científicos que yo os cuente, a partir de ahora vamos a ver la ausencia de gravedad como un generador de estrés para las plantas, pero en el momento evolutivo en el que las plantas colonizaron la tierra firme, el vector gravedad fue un factor de estrés. Las plantas estaban tan a gustito en medio acuoso, no tenían este tipo de problemas con los que se enfrentaron al colonizar la tierra, de manera que el vector gravedad en principio fue un factor de estrés, pero ese factor de estrés fue vencido, las plantas se adaptaron, colonizaron la tierra, desarrollaron ese cuerpo rígido, desarrollaron las cortezas para evitar la desecación, la pared celular, y utilizaron a partir de entonces el vector gravedad como un motor para dirigir su crecimiento, de manera que efectivamente hoy día las plantas que conocemos están perfectamente adaptadas a la gravedad. Y la gravedad, justamente la existencia del vector gravedad en la Tierra, es capaz de desarrollar y de orientar el crecimiento de las plantas mediante un proceso que se llama gravitropismo. Mediante ese proceso, las raíces crecen hacia abajo y los tallos crecen hacia arriba. Parece obvio el concepto abajo y el concepto arriba, pero son realmente conceptos que vienen dados por la existencia del vector gravedad. Ese gravitropismo es un proceso crucial para las plantas. Justamente las raíces crecen hacia abajo porque allí es donde está el agua y las sales minerales que son capaces de capturar las raíces. Las hojas, el tallo con las hojas crece hacia arriba en dirección al sol, justamente para conseguir una máxima exposición de las hojas a la luz del sol y por tanto una máxima eficiencia del proceso de la fotosíntesis. Fijaros si es potente en las dos fotografías de la parte de abajo de la diapositiva, tenéis lo que pasa cuando se desorienta a una planta respecto de su dirección normal de crecimiento. Inmediatamente se reorienta de acuerdo con el vector gravedad. Eso sucede, pues yo que sé, en un tiesto que se nos ha caído, y eso lo podemos ver realmente con unas pequeñas plántulas crecidas en el laboratorio en una placa, que si giramos la placa a 90 grados respecto de la dirección de crecimiento, inmediatamente las raíces y los tallos se reorientan de acuerdo con el vector gravedad. Bueno, pues la gravedad es un factor que cambia, que no ha cambiado, fijaros qué importante es esto, la gravedad es un factor que no ha cambiado a lo largo de toda la historia evolutiva de la Tierra,
pero que en cuanto los seres vivos abandonan la Tierra y van a otros ambientes extraterrestres, la gravedad es un factor que cambia respecto de aquel valor frente al que están acostumbrados los seres, están adaptados los seres vivos en la Tierra. Un detalle interesante es que la gravedad en un objeto que orbita la Tierra desaparece. Es una gravedad que se hace gravedad cero, o lo que técnicamente se conoce como microgravedad. Este efecto es realmente un efecto de la órbita, es decir, el objeto que está orbitando la Tierra está en lo que se llama caída libre continua, es decir, la resultante del vector gravedad que le atrae hacia la Tierra y del vector centrífugo que existe para poder mantener la órbita, la resultante de esos dos vectores es finalmente un vector gravedad cero. Es decir, no es que a 450 kilómetros de la Tierra, que es donde está, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, de acuerdo con la ley de la gravitación universal, la atracción de la Tierra sea nula, sino que es justamente el efecto orbital, es el efecto de continua caída libre, que es el efecto que produce la causa que produce el efecto de la ausencia de la gravedad. La gravedad en la Tierra es lo que denominamos como 1G, 9,8 metros partido por segundo al cuadrado en términos de aceleración de la gravedad. La gravedad de la Luna es de 0,17 veces el valor de G y la gravedad de Marte es de 0,38, aproximadamente un tercio de la gravedad terrestre. Curiosamente, si os fijasteis, recapitulo el clip de la película que pusimos de Marte y también el clip de la película de la Agencia Espacial Europea con Paxi. En ninguno de los dos casos se tuvo en cuenta este factor de gravedad distinto en la Luna y en Marte a la hora de considerarlos como un factor importante. La gravedad cero en el vuelo espacial es un factor absolutamente esencial y la gravedad un octavo o un tercio en la Luna y en Marte respecto de la Tierra son factores que pueden condicionar enormemente la vida humana y la vida de evidentemente de cualquier ser vivo, como pueden ser las plantas. Bueno, pues las investigaciones que se están realizando para hacer posibles esos objetivos de la presencia humana en planetas y satélites exteriores, la exploración humana del espacio, se llevan a cabo en la Estación Espacial Internacional. Justamente en estos mismos días de 1 de noviembre, estamos conmemorando el 20º aniversario de la presencia humana continua en la Estación Espacial Internacional. Esta instalación enorme, que orbita continuamente la Tierra a una altura de unos 450 kilómetros, es realmente una empresa tecnológica de primerísima magnitud. Tan cierto es esto que realmente es la iniciativa humana de cooperación internacional con fines pacíficos más importante de la historia. Es impresionante que cómo la colonización espacial y el tema de la vida fuera de la Tierra es capaz de atraer el interés de los seres humanos hasta esa medida que frente a objetivos de la humanidad seguramente de más importancia, la humanidad no ha sido capaz de asociarse, de agruparse, de cooperar con esa eficacia que lo ha sido a la hora de construir la Estación Espacial Internacional. Los rusos, los norteamericanos, los japoneses, los europeos, las más importantes agencias del mundo fueron capaces de unirse, de unir esfuerzos, de unir recursos económicos, de unir esfuerzos de investigación. Y en este momento, pues en la Estación Espacial Internacional, durante estos 20 años de presencia continua, esta Estación Espacial Internacional ha estado habitada y sigue estando habitada por astronautas, cosmonautas de distintos países del mundo. Esto es un vídeo producido por la Agencia Espacial Europea, en el cual realmente recapitula estas cosas y el vídeo se titula 20 años en un minuto, es decir, es una visión cinematográfica de la cantidad de cosas que se están haciendo y que se han hecho en la Estación Espacial Internacional
y sobre todo la visión de la Estación Espacial Internacional como empresa de cooperación conjunta, como empresa de alianza humana, de alianza de distintos países para objetivos pacíficos. ...20 años de continua presencia humana en la Estación Espacial Internacional. España ha estado también presente. La bandera española ha estado en algún momento a bordo de la Estación Espacial Internacional. Evidentemente lo está de una forma continua como miembros que somos de la Agencia Espacial Europea, pero además un astronauta español, Pedro Duque, que hoy es nuestro ministro de Ciencia e Innovación, estuvo en la Estación Espacial Internacional. Estuvo además en un momento muy importante porque estuvo al principio de su ensamblaje, al principio de su construcción, cuando realmente estar allí era una aventura con unas ciertas características de aventura pionera. Es decir, estaba todo muy en mantillas todavía cuando Pedro Duque, en el curso de la misión española Soyuz, pasó 10 días en la Estación Espacial Internacional. ¿Y qué hizo Pedro Duque en la Estación Espacial Internacional? Pues hizo nada más y nada menos que 24 experimentos científicos. Y uno de esos experimentos científicos fue el experimento RUT, que se diseñó y se programó en nuestro laboratorio para estudiar efectivamente, para empezar a obtener datos fiables y datos importantes de cómo las plantas podían crecer o no y qué les pasaba a las plantas si crecían en un ambiente de ausencia de gravedad. El experimento RUT de nuestro laboratorio, que realizó Pedro Duque en la Estación Espacial Internacional, fue realmente el primer experimento europeo de biología de plantas que se realizó allí. Realmente consistió pues, en enviar unas semillas de una planta que se llama Arabidopsis thaliana, que es una especie vegetal modelo, que no tiene realmente una utilización agrícola de ningún tipo, pero que juega un papel muy importante en la investigación con plantas, similar al que puede jugar el ratón de laboratorio en la investigación biomédica. Entonces lo que hizo Pedro Duque fue activar mediante la hidratación, la germinación de esas semillas, que crecieron durante 6 días, y al final de ese periodo de 6 días se inyectó una sustancia que fue capaz de detener su crecimiento, de preservar esas plantas crecidas durante 6 días y de posibilitar a la vuelta a la Tierra el análisis de determinados parámetros importantes de la biología de esas plantas. Realmente nosotros estábamos interesados en una estructura muy importante de las plantas que se llama el meristemo. El meristemo es una estructura que está en la punta de la raíz y en la punta del tallo. Nosotros realmente estudiamos el meristemo de la raíz. Ese meristemo, que lo vemos ahí en un corte al microscopio, está compuesto por una serie de células que están indiferenciadas, que son totipotentes, que son células como si fueran células embrionarias, células que son capaces a lo largo de toda la vida de la planta de proveer de células diferenciadas para hacer pues, células nutritivas, células que hagan la fotosíntesis, células que provean la conducción de los líquidos a través de las plantas, es decir, lo que se llaman células especializadas. O sea que esas células meristemáticas, esas células que están en la punta de la raíz, están continuamente en un proceso de crecimiento y división. Crecimiento y división, lo tenéis ahí en la parte derecha de la diapositiva, como ese ciclo de crecimiento y división en un momento dado se detiene, esa célula se para en su división, crece y se diferencia, se expande y es capaz de dar lugar a una célula diferenciada, a una célula especializada. Pues es muy importante que esa población celular meristemática se mantenga estable y se mantenga activa durante toda la vida de la planta, porque eso es el proceso básico que hace posible el crecimiento y el desarrollo de la planta. Nuestro interés en ese experimento RUT
de la misión Cervantes fue ver si esos procesos de división celular y de crecimiento celular que ocurren en el meristemo de la planta ocurrían igual en ausencia de gravedad que lo que nosotros habíamos visto en presencia de gravedad en la Tierra. Y lo que encontramos fue que ese equilibrio entre la división y el crecimiento de las células que ocurre en el meristemo de la raíz de las plantas se alteraba seriamente en condiciones de ausencia de gravedad. Determinados genes que controlan el ciclo de división celular se alteraban en su expresión, de manera que en condiciones de presencia de gravedad tenían unos determinados niveles de expresión génica y en condiciones de ausencia de gravedad esos niveles de expresión génica disminuían fuertemente. De la misma manera, el proceso de biogénesis de los ribosomas, es decir, de construcción de las fábricas de proteínas en esas células, encontramos también que se había alterado fuertemente en condiciones de ausencia de gravedad. Bueno, pues a la vista de esas alteraciones, que bueno, en experimentos posteriores, utilizando en la Tierra dispositivos de simulación de la gravedad, nosotros los investigamos en más profundidad y estudiamos las alteraciones a nivel de esos mecanismos de división y de crecimiento celular. Lo cierto es que si esos procesos ocurrieran, se extendieran a lo largo del tiempo, el crecimiento y el desarrollo de las plantas se comprometería seriamente. Pero lo cierto es que en instalaciones de la Estación Espacial Internacional, como esa instalación Beagle, en la que han sido capaces los astronautas de la NASA de crecer lechugas, desde el punto de vista botánico, se ha demostrado que el crecimiento y el desarrollo de las plantas realmente pueden desarrollarse con normalidad en ausencia de gravedad. De manera que, efectivamente, las plantas pueden adaptarse a vivir en medio espacial y pueden desarrollar su ciclo vital completo. Las investigaciones posteriores que hemos realizado han ido encaminadas a ver si podíamos de alguna manera mitigar o compensar los efectos adversos de la falta de gravedad. Y el abordaje experimental que hemos realizado ha sido ver si otros factores ambientales distintos de la gravedad, como por ejemplo la luz es un factor importantísimo que complementa a la gravedad en la Tierra en la dirección del crecimiento de las plantas, pues eran capaces por sí solos de reorientar el crecimiento de las plantas en ausencia de gravedad. Fijaros lo que ocurre por la acción conjunta de la luz y la gravedad. Esta es la situación normal en la Tierra, donde hay luz, donde hay gravedad. Los tallos crecen hacia arriba, en dirección hacia la luz y en dirección contraria al vector de la gravedad, y las raíces crecen hacia abajo, en contra de la luz y a favor de la gravedad. Si hay luz pero no hay gravedad, el fototropismo, la orientación del crecimiento por la luz, sigue existiendo, pero el fototropismo afecta fundamentalmente al tallo, no afecta tanto a la raíz, o afecta mucho menos a la raíz, y por tanto las condiciones de crecimiento de la planta cambian. Si no hay luz y hay gravedad, las plantas crecen de manera estresada porque no realizan la fotosíntesis, pero la orientación puede realmente mantenerse. Y si no hay luz ni hay gravedad, realmente hay un cierto caos en el crecimiento. Bueno, pues con todo eso realizamos el proyecto Seedling Growth, en el que estudiamos justamente las interacciones entre la percepción de la luz y de la gravedad y los efectos sobre la proliferación y el crecimiento celular en las plantas. Ese proyecto fue un proyecto conjunto europeo y norteamericano en el que colaboraron la Agencia Espacial Europea y la NASA. Curiosamente, los experimentos se realizaron en el módulo europeo, el módulo Columbus de la Estación Espacial Internacional, utilizando un incubador, una cámara de crecimiento de las plantas europea, que se llama el European Modular Cultivation System, pero utilizando unas cassettes de cultivo norteamericanas, lo que se llaman las cassettes Tropi. El experimento fue muy complejo, un experimento largo, realmente incluyó 3 vuelos sucesivos, 3 experimentos sucesivos en la Estación Espacial Internacional, porque realmente se pretendió analizar una serie de parámetros y sus interacciones entre ellos. Por ejemplo, pues como factores físicos se utilizaron la gravedad y la luz, pero como factores biológicos se han estudiado los efectos de los fitocromos, que son los receptores de la luz, la ausina, que es una hormona
que dirige todos estos procesos, reguladores del ciclo celular y proteínas nucleolares que regulan el crecimiento celular. Y se ha estudiado el fototropismo, el gravitropismo, el desarrollo de la raíz, la biogénesis de estas fábricas de proteínas que son los ribosomas y los procesos de proliferación celular que hacen el ciclo celular. Fijaros, estos son los emblemas de las 3 misiones sucesivas que dentro de este proyecto Seedling Growth se realizaron a la Estación Espacial Internacional. Ahí tenéis una serie de datos sobre fundamentalmente las fechas y los experimentos concretos que se realizaron. Estos son las diferentes etapas de la preparación de los experimentos, la siembra de las semillas en las cassettes, la preparación de los contenedores experimentales. Fijaros, estos son las pequeñas cassettes, en cada uno de ellos iban instaladas 28 semillas que se pusieron a germinar en la Estación Espacial Internacional. Todo este proceso se realizó en el Ames Research Center de la NASA, en California. Estas son imágenes del lanzamiento de la nave desde el Kennedy Space Center en Florida, la llegada de la nave, que son las nuevas naves de SpaceX que recientemente ya se han utilizado para transportar tripulación a la estación espacial y que nosotros las utilizamos por primera vez como elementos transportadores en condiciones ambientales controladas. Estos son distintas etapas de las operaciones realizadas en la estación espacial. Curiosamente, me interesa destacar que en el procesamiento de las muestras se utilizó un dispositivo que es tecnología española, un dispositivo denominado Fixbox, que realizó la empresa española Sener Aeroespacial para poder preservar las plantas crecidas en el espacio para permitir el análisis en el laboratorio terrestre. Esta es la recuperación de la nave espacial y la recuperación de los materiales y su procesamiento, primero en el Ames Research Center de la NASA de nuevo, donde llegaron las muestras espaciales, y posteriormente en nuestro laboratorio terrestre. Y estas son plantas realmente crecidas en el espacio. Estos son vídeos de las plantas crecidas en el espacio en condiciones de ausencia de gravedad y en condiciones de gravedad terrestre reproducidas mediante una centrífuga en el incubador de la estación espacial. Fijaros la diferencia tan enorme de la manera de crecer las plantas cuando tienen gravedad y cuando no tienen gravedad. El crecimiento está completamente desorientado. Realmente el crecimiento en ausencia de gravedad es un proceso biológico con mucha complejidad, porque la falta de un estímulo como es la gravedad debe de ser sustituida de alguna manera por las plantas, y hay mecanismos internos de sensibilización, de percepción de otro tipo de estímulos, de manera que de alguna manera las plantas en ausencia de gravedad son capaces de establecer alguna dirección en su crecimiento. Pero fijaros la diferencia tan enorme en cuanto al aspecto de estas plántulas de 6 días de vida crecidas en presencia y en ausencia de gravedad. Sobre estas plantas que hemos recibido en la Tierra hemos realizado multitud de análisis. Me interesa destacar sencillamente cómo la expresión génica, los patrones de expresión génica en plantas, os estoy comentando que lo que hemos investigado es si la luz puede ser capaz de sustituir de alguna manera los estímulos de la gravedad a la hora de mantener la adaptabilidad de las plantas de una forma similar a las de la Tierra. Y en experimentos de transcriptómica, en experimentos en los que hemos analizado el patrón de expresión génica, hemos encontrado, bueno, esto es una manera de representar la expresión génica. Representamos los genes sobreexpresados en color rojo, los genes infraexpresados o subregulados en color azul. Entonces, bueno, de alguna manera en la que no voy a entrar, hemos representado aquí el patrón de expresión génica control, cómo la ausencia de gravedad y la ausencia de luz descabala estos patrones de expresión génica, y la imagen de los genes regulados de una manera o de otra cambia en condiciones distintas de cuando no hay gravedad y no hay luz, pero cómo en condiciones de ausencia de gravedad, pero de iluminación con luz roja, realmente
los patrones de expresión génica vuelven a parecerse a los patrones que se tenían en condiciones control. Las diferencias en expresión génica en diferentes funciones reguladas por distintos genes, pues hemos visto que son muy distintas en condiciones de iluminación con luz roja frente a en condiciones de iluminación con luz roja y microgravedad frente a la oscuridad o frente a la iluminación con luz roja y la gravedad control. Hemos encontrado también que diferentes variantes genéticas, el uso de mutantes, el uso de plantas que carecen en su expresión de determinados genes, es capaz de mejorar o de empeorar la adaptabilidad de las plantas, de manera que estamos realmente, nuestra investigación va en pos de la definición de una configuración genética de una planta que la capacite de mejor manera a su adaptabilidad a las condiciones de ausencia de gravedad, de manera que el abordaje, la contramedida, la contramedida a los efectos dañinos de la ausencia de gravedad está realmente en dos direcciones. Una, la dirección de factores físicos ambientales, como puede ser la luz roja, pero también hay otros factores intrínsecos a la planta, que son su dotación genética y la utilización de determinadas variantes genéticas que puedan mejorar la adaptabilidad de la planta a sus condiciones. Y para terminar, bueno, pues hemos hecho un experimento. A Marte no hemos llegado realmente, a Marte no hemos llegado, pero sí hemos sido capaces de reproducir la gravedad de Marte, aproximadamente 0,3 G, a partir de una centrífuga en las condiciones ambientales de la Estación Espacial Internacional. Y fijaros el resultado del crecimiento de las plantas, de las plántulas, en condiciones de la gravedad de Marte, frente a las condiciones de la gravedad de la Tierra, es sorprendente, porque realmente, así como veíamos que en ausencia de gravedad la orientación de las plántulas se perdía radicalmente, un nivel de gravedad de 1/3 de la gravedad terrestre es capaz efectivamente de orientar a las plantas. Y el aspecto de las plántulas crecidas en gravedad marciana en la Estación Espacial Internacional se parece mucho al de las plantas crecidas en gravedad terrestre y se parece muy poco al de las plantas crecidas en ausencia de gravedad. De manera que efectivamente esto es muy esperanzador. Posiblemente los niveles de gravedad que existen en la superficie de Marte no serán un obstáculo mayor, un obstáculo de gran magnitud para hacer posible el crecimiento de las plantas en Marte. Curiosamente, esto no sucede en la Luna, es decir, el umbral de nivel de gravedad frente al que las plantas son capaces de desencadenar la respuesta gravitrópica o no, está en un valor intermedio entre la gravedad de la Luna y la gravedad de Marte. Es decir, a la gravedad de la Luna las plantas no son capaces de orientarse con ese nivel de gravedad de 0,17 G, pero al nivel de la gravedad de 0,3 G, efectivamente las plantas son capaces de orientarse y de percibir ese vector gravedad. Bueno, estamos muy satisfechos de haber realizado estas investigaciones y además estamos también francamente satisfechos de que la comunidad científica internacional nos haya reconocido este tipo de investigaciones con premios internacionales que hemos recibido recientemente por parte de la ELGRA. La ELGRA es la Organización Europea de Investigación en Microgravedad, por parte de la propia NASA, que reconoció los esfuerzos de cooperación del proyecto Seedling Growth con el Group Achievement Award, el premio a los logros de los grupos, y el Committee on Space Research, una organización mundial que forma parte del Comité Científico de la ONU para aspectos de investigación espacial, nos ha concedido la medalla de cooperación internacional a los dos codirectores, norteamericano y europeo, de este proyecto Seedling Growth. Realmente estamos sobre todo muy satisfechos de haber sido capaces de movilizar recursos internacionales, de esos logros, de haber utilizado un incubador europeo con unos cassettes americanos y un aparato de preservación del material español, con equipos de investigación norteamericanos, españoles, franceses, noruegos, que todos estos
esfuerzos internacionales han sido dirigidos al desarrollo de estos objetivos. Ahí tenéis una fotografía tomada en el Congreso de la ELGRA que se celebró el año pasado en septiembre en Granada, en el Patio de los Leones de la Alhambra. Estamos, digamos, los jefes de los grupos, de los diferentes grupos. Estos dos, Richard Edelman es de la Universidad de Ohio, John Keyes es el investigador principal norteamericano de la Universidad de Carolina del Norte, Eugenie Carnero es la investigadora principal del grupo de la Universidad Sorbona de París, Julio Sáez Vázquez es de la Universidad de Perpiñán, es otro grupo francés que ha colaborado también con nosotros, y Raúl Herranz y yo somos investigadores del grupo español, y yo he sido, como digo, el investigador principal europeo en este proyecto. Y ahí tenemos a los componentes de mi grupo de Madrid, con los cuales estoy efectivamente orgullosísimo de participar y de haber llevado a cabo estas investigaciones. Y finalmente, el reconocimiento a las agencias financiadoras, la ESA y la NASA, que hicieron posible la utilización de la Estación Espacial Internacional, y el Ministerio de Ciencia español, que financió las investigaciones realizadas en nuestro laboratorio. Así que, pues muchas gracias por haber prestado atención a este rollete que os he metido y a vuestra disposición ahora para resolver en la medida en que sea posible las dudas que podáis tener sobre estas historias. Muchas gracias, Javier. Ha sido una charla muy, muy interesante en la que hemos aprendido un montón de cosas. Bueno, hay muchas preguntas y yo tengo también alguna curiosidad. Claro, tú estabas hablando de algunos efectos como la gravedad, has mostrado varios, pero por ejemplo también la composición de la Tierra de Marte tampoco, por lo que he leído, tampoco es buena, ¿no? Evidentemente que no. Vamos a ver, no es buena, pero tampoco es, digamos, entre comillas, venenosa. Es decir, en principio, la composición del suelo de Marte, afortunadamente, se han hecho estudios, se han hecho estudios, bueno, algunos de ellos se están haciendo en España y en territorio español, es decir, los estudios que se están haciendo en ese sentido se denominan estudios con análogos de Marte, análogos del suelo de Marte. Y entre los mejores análogos del suelo de Marte, pues está los suelos de lava del Parque Nacional de Timanfaya en Lanzarote, donde trabajan, por ejemplo, pues investigadores del Instituto de Geología de la Universidad, es un instituto mixto de la Universidad Complutense de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se están haciendo estudios sobre el suelo, sobre la composición del suelo de Marte, y la conclusión, que por otra parte era obvia o casi obvia, porque el suelo de Marte, la composición del suelo de Marte se conoce más o menos desde hace cierto tiempo, es que los componentes son interesantes. El suelo de Marte aporta determinados componentes positivos para el crecimiento de las plantas, pero evidentemente no los aporta todos. Es decir, en definitiva, la solución que se contempla en la película, la solución que adopta Matt Damon, el personaje, el botánico, el astronauta que interpreta Matt Damon, es justamente la correcta. Es decir, utilizar suelo de Marte, digamos, como sustrato de fondo, y Sí. complementarlo con determinados nutrientes de los que carece el suelo de Marte, pero que puede aportarse, por ejemplo, a partir del estiércol. Fundamentalmente esos componentes son compuestos nitrogenados, que no están presentes en el suelo de Marte, y un componente biótico importantísimo que son bacterias. Las bacterias del suelo forman parte del suelo, son el componente biótico del suelo y son absolutamente esenciales para posibilitar el desarrollo de las plantas. No digamos los rizobios, es decir, las bacterias específicas que son simbióticas con las leguminosas, que por otra parte las leguminosas son una familia de plantas esencial, fundamental. Necesitamos comer lentejas, garbanzos, judías, necesitamos comer leguminosas, y para el crecimiento de esas leguminosas es imprescindible la presencia de la bacteria Rhizobium en simbiosis con la raíz de las leguminosas. Pero en general, el microbioma, la microbiota, digamos, la microbiota del suelo
es absolutamente esencial y eso lo aporta un componente que es necesario añadir y que Matt Damon acertadamente, o Mark Boydell, que es el personaje que interpreta, acertadamente lo aportaba a través de las heces. Ajá. Oye, y luego la otra pregunta, el instituto este que hay en Perú, el instituto de las papas, De la patata, sí, el cipotato, el side potato. están estudiando, ¿no? También, justo Sí, para... sí. Ellos, de la misma manera que yo he utilizado la película como elemento provocativo para atraer a la audiencia a contar lo que he contado, pues efectivamente ese instituto utilizó también la película para, para realizar un experimento científico, es decir, para reproducir desde el punto de vista científico el experimento que se hacía en la película. Efectivamente utilizaron el abordaje que acabo de comentar, es decir, análogos del suelo de Marte, otros análogos, es decir, he comentado Lanzarote, Timanfaya y el Instituto de Geología de la UCM y el CSIC, pero desde hace décadas nuestros compañeros del CBM y nuestros colegas del Instituto de Astrobiología están realizando investigaciones importantísimas en Río Tinto. Río Tinto, que es un ecosistema privilegiado, rarísimo en la Tierra, donde hay una concentración de sales de hierro insólita en la Tierra, pero absolutamente frecuente y análoga a la de Marte. En Río Tinto, el Instituto de Astrobiología del INTA y del CSIC está realizando investigaciones en colaboración con la NASA importantísimas en este tipo con este tipo de objetivos. Bueno, pues el experimento del Instituto de la Patata del Perú fue realmente lo que acababa de comentar en la pregunta anterior. Coger suelo análogo de Marte, mezclarle con fertilizantes añadidos en la Tierra y poner a cultivar patatas y ver que efectivamente en esas condiciones las patatas crecen. Es decir, el suelo de Marte en principio no tiene componentes agresivos que puedan, digamos, ser deletéreos para el crecimiento de la planta. Es un buen sustrato general y con los componentes añadidos que son necesarios es capaz de posibilitar el crecimiento de la planta. Bueno, que han hecho varias preguntas y comentarios, voy con ellos y luego te sigo haciendo yo preguntas, porque si no me liaría aquí. Mira, te voy a ir diciendo, porque hay comentarios muy bonitos. Isabel Cabrerizo, muchas gracias por vuestra maravillosa iniciativa. Manuel Olave, encantado de poder participar en iniciativas como esta. Muchas gracias. Y Daniel Jiménez pregunta, ¿qué pasará con la ISS en un futuro? Pues bueno, ahí tenéis detrás de mí la conmemoración de los 20 años. De momento está firmado la supervivencia de la estación hasta el año 24. Seguramente está en marcha los acuerdos internacionales para prolongarla otros 4 años más. Es realmente la plataforma puente entre la Tierra y la Luna. No tanto puente como bueno, no, evidentemente no va a ser una base de lanzamientos, pero cada vez más se van a realizar en la estación investigaciones del tipo que os contaba al final de la charla, es decir, de reproducir en las condiciones de radiación, por ejemplo, y las condiciones ambientales del espacio que se obtienen solamente allí en la estación, utilizar la gravedad simulada de Marte o la gravedad simulada de la Luna y poder utilizar la estación como campo de pruebas para investigaciones que sean para poner a prueba elementos biológicos o tecnológicos que vayan a ser necesarios en la colonización de la Luna o de Marte. Se supone que la Estación Espacial Internacional, que ahora mismo es realmente en estos momentos, ojo, es nuestra única herramienta de investigación real, en microgravedad real en el espacio, vaya a ir perdiendo importancia a medida que vaya a ser sustituida por otro tipo de estaciones y de vehículos espaciales. Por ejemplo, el programa Artemis de colonización de la Luna, que ya tiene su calendario,
Uno de sus componentes es la Estación Espacial Gateway. La Estación Espacial Gateway será una estación parecida a la ISS, pero que en vez de orbitar la Tierra, orbitará la Luna. Entonces será el sitio donde se hagan las investigaciones que ahora mismo se hacen en la ISS, se harán allí, y será además el puerto de entrada y de salida de las misiones humanas a la superficie lunar. De manera que, pues lógicamente, la importancia de la ISS irá progresivamente disminuyendo a medida que otro tipo de instalaciones y otro tipo de vehículos vayan con objetivos más específicos y más concretos de cara a la exploración de planetas y de satélites de la Luna y de Marte, vayan entrando en operación. Ya digo, está firmada y acordada la utilización hasta 2024 y está en marcha las condiciones, o sea, las negociaciones para su extensión durante otros 4 años más. Pensar en otros 4 años, en más del 2028, cuando ya esta Gateway esté operativa, seguramente la estación espacial ya dejará de tener el interés que ahora mismo tiene. Y el final de la estación, desgraciadamente, será perderse en el espacio, en los espacios interestelares, es decir, ser abandonada como basura espacial. Realmente, si lo quieres ver con la palabra fea, basura espacial, si lo quieres ver con una palabra bonita, integrarse entre las criaturas extraterrestres. Bueno, mira, Marta Cerrada pregunta, como has dicho al principio de la charla, el hecho de que esto se esté estudiando para Marte o la Luna puede tener beneficios en la Tierra. ¿Cuáles podrían ser estos beneficios? Bueno, desde el punto de vista de las plantas, que es el que, bueno, hay documentos complejísimos que realmente glosan la cantidad de beneficios terrestres para nuestra vida terrestre que se están obteniendo de la investigación espacial y concretamente de las investigaciones en la Estación Espacial Internacional. No digamos, menciono simplemente la cantidad de conocimiento biomédico que se está obteniendo a partir de los astronautas para resolver problemas biomédicos, problemas médicos en la Tierra. Pero desde el punto de vista de las plantas, se ha encontrado que los mecanismos de defensa, los mecanismos de respuesta al estrés gravitatorio de las plantas son la puesta en marcha de unos mecanismos generales de defensa frente al estrés abiótico que tienen todas las plantas, es decir, lo que se llama el sistema heat shock. El sistema realmente se llama de choque térmico porque las proteínas y los genes que se descubrieron, los primeros que se descubrieron, tenían que ver con las altas temperaturas, pero realmente son mecanismos globales, generales, de defensa frente a estrés. Bueno, todo lo que se aprenda del estrés gravitatorio, de la forma de responder al estrés gravitatorio frente a utilizando este tipo de mecanismos de respuesta, es inmediatamente aplicable a cualquier tipo de estrés abiótico terrestre. Por otra parte, el comprender cómo la planta se orienta, cómo la planta utiliza o no utiliza la gravedad o sistemas alternativos de respuesta trópica, fototrópicas, tigmotrópica frente al contacto, electrotrópica, gravitrópica, todo eso es importante, puede ser inmediatamente aplicado a la hora de, pues si se obtienen mutantes mejor o peor adaptados a estímulos gravitatorios, se pueden obtener en la Tierra, se pueden utilizar esos mutantes para que tengan, por ejemplo, raíces más largas y sean capaces de encontrar agua a profundidades mayores, cosa que es un problema que cada vez nos está acuciando más. El agua en la Tierra es necesario encontrarla cada vez más a niveles más profundos y, por tanto, este tipo de mutantes gravitrópicos que sean capaces de utilizar mejor la gravedad y toda esta investigación se favorece en esta investigación gravitacional en general, pues puede tener este tipo de respuestas. Y claro, y con esto me surge a mí la pregunta, ¿y cómo afecta entonces la falta de gravedad al ser humano? La falta, más que a las plantas. Curiosamente, las plantas tienen más plasticidad evolutiva, esto se ve en general en la investigación, en la fisiología, en la investigación fisiológica vegetal en general.
se sabe que las plantas tienen más plasticidad ambiental que los seres superiores, que los mamíferos y que los seres humanos en general. Se sabe de los astronautas que, vamos a ver, el récord de permanencia en ausencia de gravedad de un ser humano está en 500 días. Y está en 500 días no por cuestiones técnicas, sino por cuestiones clínicas, por cuestiones médicas. Es decir, nadie se ha atrevido a poner a un ser humano por más de 500 días. No vaya a ser que los daños que sufre, que hasta el momento parece que son reversibles, a partir de un determinado momento lleguen a ser irreversibles. El ser humano experimenta, fijaros evidentemente que es lo que decía al principio de la charla, la gravedad influye, por ejemplo, en la vida humana, en la distribución de los fluidos, y la distribución de la sangre es un proceso fisiológico de una importancia absolutamente trascendental. Es decir, el ser humano, el astronauta que pasa más de un mes en la Estación Espacial Internacional, experimenta una importantísima pérdida de masa muscular, una importantísima pérdida de masa ósea, daños importantes en sus riñones y daños importantes en su sistema inmunológico. Por mencionar lo más gordo que se ha encontrado hasta el momento. Hace un par de meses apareció un artículo en la revista Frontiers en el que un colega holandés muy sabio realmente, Jack Van Loon, una personalidad muy interesante, especulaba con la posibilidad de si, de la misma manera que al ser humano hay que darle como soporte vital agua, oxígeno, comida, presión atmosférica, temperatura, haya realmente que darle también gravedad. Es decir, hasta ahora se parte de la base de que efectivamente el soporte vital del ser humano en el espacio estaba compuesto de ese tipo de cosas, de las cosas que nos ha contado Paxi que hacían falta en la Luna. Había que darle un habitáculo, había que darle una protección frente a la radiación, oxígeno, comida, agua, estas cosas. Jack comentaba en este artículo que seguramente que hay que tomarse más en serio los daños que la gravedad, que la falta de gravedad le produce al ser humano, que evidentemente no podemos, de la misma manera que estamos pretendiendo conseguir mutantes de las plantas que estén mejor adaptados, no podemos esperar a que el ser humano se adapte por mecanismos biológicos a la ausencia de gravedad. El ser humano está adaptado a la gravedad terrestre, y adaptar al ser humano a la ausencia de gravedad es hacer un ser humano distinto, y éticamente eso es inviable. Pero claro entonces... que en la película 2001, una odisea del espacio, que ya tiene años, la concepción de la nave espacial que hacía Stanley Kubrick, o los que le asesorasen, era un anillo, una rueda girando. A lo mejor eso lo imponía Kubrick para decir, oye, mira, al tipo que le hacía el atrecho, ¿no? Hazme una cosa que tenga gravedad, porque si no, los astronautas tendría que ponerlos flotando, y poner unos actores en una película flotando me lleva a unos problemas técnicos impresionantes. Así que pónmelos en gravedad artificial terrestre y así no necesito tenerlos flotando. Bueno, pues eso parece que se lo están pensando. Es decir, hasta el momento se suponía que el ser humano, que el astronauta, el explorador espacial, debería vivir de alguna manera en cohabitación con la ausencia de gravedad o con la gravedad parcial. Hoy día, es que además evidentemente eso es un problema, es decir, eso es un problema muy serio porque fijaros que estoy diciendo, el récord de permanencia humana en ausencia de gravedad son 500 días. Con 500 días no se va y se vuelve a la Luna. Es decir, el problema todavía no está resuelto, es un problema importantísimo. Es un problema importantísimo, porque con 500 días no hay bastante para ir y volver a la Luna y estar allí un poquito y, en fin, hacer algo medianamente decente. Es decir, hay que pensar en estancias superiores. Y entonces, para estancias superiores, Houston, tenemos un problema. Tenemos que resolver el problema de la adaptación
biológica del ser humano. Yo he hablado de plantas, que es de lo que yo sé. Efectivamente, el ser humano tiene que comer y tiene que comer plantas naturalmente, y las plantas, ya habéis visto la cantidad de cosas que le aportan al ser humano. Pero hay una serie de cosas. La gravedad no se la van a aportar las plantas, y el problema de la coexistencia del ser humano con gravedades distintas de la de la Tierra es un problema todavía no resuelto. Entonces, de la terraformación en la Luna, vamos, muy lejos, algo muy... Vamos a ver, por ahí hay que ir también, es decir, o sea, los factores que decía Paxi que había que poner en la Luna, eso es, en definitiva, es terraformación, es mini terraformación. Es decir, el explorador espacial humano en la Luna necesita una mini tierra, un habitáculo mini terrestre. El Whitney de la película evidentemente estaba en un habitáculo. Y si quería salir del habitáculo, se tenía que poner una especie de habitáculo portátil, que es el traje espacial. Y eso es terraformación. En definitiva. O sea, eso es que el ser humano no puede prescindir del oxígeno, no puede prescindir de la presión atmosférica, tiene un rango de temperaturas en el que vive y fuera del cual no vive, y por tanto necesita terraformarse, su habitáculo sea mínimo el del traje espacial o un poquito más amplio el de su habitáculo, o si seguimos especulando, pues colonias, pero colonias que tengan que efectivamente terraformarse. Terraformarse. Eso es así, es decir, podemos vivir en Marte, pero con tal de que la casa en la que vivamos en Marte sea una casa terrestre. Bueno, sigo, que hay todavía preguntas. A ver. Lo siento, me está costando entenderte. Perdonadme que es Alexa. A ver, aquí, Paula Ortega López. ¿Y cómo afectaría la luz de Marte? ¿Cómo afectaría la luz de Marte? ¿Se ha estudiado? Porque entiendo que al estar más alejado llegará mucha menos radiación solar y calor. También Paula pregunta, te dice, felicidades por las investigaciones, es un campo muy interesante. Pues no es un factor que se supone que la luz de Marte es la misma, quiero decir, el sol que ilumina Marte es el mismo sol que ilumina la Tierra. Evidentemente las distancias son un factor. No tengo idea de que haya sido realmente un tema de investigación que se haya planteado, no, o sea, es decir, que se hayan hecho experimentos analizando las cualidades de la luz de Marte frente a las cualidades de la luz de la Tierra. A ver, también el tema de la luz en relación al cultivo de las plantas, pues es un tema, digamos, que no es un tema preocupante, porque al final los LEDs hacen maravillas. Es decir, al final, pero sí es en la misma tierra, es decir, en la misma tierra nuestros invernaderos de Almería tienen luz artificial. Es decir, la luz como tal, luz, no es tampoco un problema importante a la hora del cultivo de las plantas en otros ambientes. Siempre puede ser solucionado con fuentes de luz artificiales. Y de hecho será utilizado, es decir, siempre es mejor utilizar una luz artificial con una longitud de onda que tú consideres óptima, que tú hayas investigado y que tú consideres óptima. De ahí nuestras investigaciones con la luz roja, porque nosotros, es decir, las células de las plantas tienen receptores específicos, tienen fitocromos específicos para percibir la luz roja. Y esos fitocromos, esos receptores de la luz roja, resulta que activan los mecanismos reguladores del ciclo celular. Es decir, que no es un problema, realmente no es un problema. Ojo, asociado al tema de la luz y de la mayor o menor está el tema de la radiación, que ese sí que es un problema. Es decir, la radiación también es otro factor frente al cual con el que pretendemos convivir, es decir, bueno, convivir, del que pretendemos protegernos y ya está, es decir, con tener un escudo que nos detenga la radiación e impida que llegue al ser vivo, sea el ser humano, sean plantas, supondríamos que tendríamos bastante con eso. Tampoco es cierto. Es decir, ojo, los astronautas de la Estación Espacial Internacional
están sometidos a una radiación residual que, llevada a unas duraciones determinadas, puede producir daños muy serios. De hecho, uno de nuestros proyectos actuales de investigación es reproducir en la Tierra, mediante unos simuladores ad hoc, unas condiciones que no solamente simulan la ausencia de gravedad, sino que simulan también el nivel de radiación cósmica residual que existe en la ISS. Porque no es trivial, y hay daño al ADN que esa radiación residual produce y que puede tener consecuencias muy serias. Tiene que ver con la luz, pero no es directamente la iluminación. La iluminación no es realmente un problema, contando con la tecnología de iluminación con la que actualmente funcionamos. Muy bien. A ver, que hay un montón de preguntas. Mira, Elena Arriazu, muy interesante la charla. Me surgen muchas cuestiones. Una, por ejemplo, ¿da igual que sean plantas C3 o C4? C3, ¿qué son C3 y C4? ¿A qué se refiere? Pues me quedo como tú. O sea, También Elena dice, ¿la gravedad afectará al crecimiento de los frutos? Es decir, ¿se ha llegado al punto de cultivar en gravedad reducida los frutos, mazorcas, legumbres, patatas? No se ha llegado a todo eso. En eso estamos. Eso es justamente, vamos a ver, las investigaciones actuales sí que han determinado inequívocamente que la planta en ausencia de gravedad es capaz de realizar su ciclo vital completo. Es decir, es capaz efectivamente de producir órganos reproductores, flores, semillas. Hay unas flores preciosas, una zinnia, que la fotografía de la zinnia en una margarita preciosa que floreció en la Estación Espacial Internacional, y la foto dio la vuelta al mundo, igual que la de las lechugas que se cultivaron en el dispositivo Veggie de los norteamericanos. Eso, desde el punto de vista estético, es una preciosidad, desde el punto de vista psicológico es un placer, y desde el punto de vista biológico es la prueba de que la planta es capaz de reproducirse, de generar órganos reproductores. Es decir, el ciclo vital completo sí lo es capaz de realizarse. Pero justamente estamos ahora en la etapa de investigación del paso del ratón de laboratorio al ser humano, es decir, ahora que estamos tan acostumbrados a los ensayos clínicos con lo del COVID, el pasar de la fase 2 a la fase 3 en la investigación con plantas, es decir, de adquirir el conocimiento fisiológico que nos aporta la especie vegetal modelo, el Arabidopsis, a trasladar ese tipo de conocimientos a las especies de cosecha, a las especies comestibles. Los americanos lo han hecho ya con la lechuga, lo están haciendo ya con algunas, con algunas plantas de la familia de las brásicas, que son plantas de la misma familia botánica que el Arabidopsis, y son, por ejemplo, la colza o la mostaza. Plantas comestibles, plantas de interés agrícola, que comparten mucho de su biología con el Arabidopsis porque pertenecen a la misma familia botánica de ellas. Estamos justamente ahora en el paso de la planta modelo a la planta agrícola, a la planta de utilización. Realmente no lo sabemos. Es decir, de los órganos reproductores, los frutos y las semillas que se han obtenido en muy poquitos experimentos hasta el momento, se han mostrado cuasi normales. Ha habido análisis de determinados componentes nutritivos con importancia nutricional de las plantas que se han crecido en la Estación Espacial Internacional, y no han demostrado grandes variaciones frente a los niveles de esos compuestos en las plantas, de esos componentes de las plantas en plantas crecidas en la Tierra. Parece que eso será posible, pero realmente es justamente una investigación que está ahora mismo realizándose. En nuestro caso concreto, pasando de investigaciones en Arabidopsis a investigaciones en otras plantas, en otras especies de interés agrícola. Bueno, quedan todavía, voy a seleccionar un par de ellas y lo dejamos. Hay un montón, la gente está muy contenta, les ha gustado muchísimo.
Bueno, hay varias preguntas de nuevo de cuánto tiempo puede aguantar un ser humano en la Luna o en Marte, cuánto tiempo se recomienda como máximo. Claro, aun teniendo todos estos recursos, la gravedad exterior le afecta. Sí, vamos a ver, la gravedad de la Luna, como digo, concretamente para las plantas, no es capaz de poner en marcha mecanismos de gravitropismo, es decir, con la gravedad de la Luna no se puede orientar una raíz, de manera que es un nivel de gravedad excesivamente bajo y frente al que es muy probable que el ser humano tenga problemas muy serios. Con lo cual, efectivamente, habría que ver, es decir, esto no está resuelto, no está resuelto. Es uno de los serios problemas pendientes, la coexistencia del ser humano con niveles de gravedad tan bajos. No digamos el viaje, es decir, el viaje es a gravedad cero. El viaje es en una nave que aprovecha mecanismos de órbita, es decir, que efectivamente hay fuerzas centrífugas y el viaje es a gravedad cero y son viajes largos, es decir, son viajes de duración superior al año. Con lo cual, bueno, pues el de ida, el de vuelta, es decir, no son problemas, no es de menor cuantía, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Mira, hay una que es también, es Elkin Leonrey. Muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Dice, no sé si serán de ciencia ficción, dice, pero aún no hay herramientas que imiten la gravedad de la Tierra. Sí, claro que la hay. Claro que las hay, no es ciencia ficción, es decir, he comentado algo cuando contaba el experimento de la misión Cervantes con Pedro Duque, en el que se hizo en unas condiciones muy precarias, encontramos una serie de resultados que hubo después que confirmar y que confirmamos en la Tierra justamente con simuladores de microgravedad. A ver, no son perfectos, es decir, y en los artículos científicos hay un gran debate hasta qué punto pueden darse por firmes resultados obtenidos en microgravedad simulada, porque realmente los sistemas de simulación de microgravedad son sistemas que lo que hacen es poner al objeto biológico en unas condiciones de cambio continuo del vector gravedad, es decir, le estás dando vueltas, le estás mareando. Entonces, lo que hace es que los sistemas de percepción del vector gravedad están cambiando a una velocidad tal que al final el ser vivo suprime los mecanismos de percepción de ese vector y se comporta como si no hubiera. Pero se comporta como si, no es que no la haya. Es decir, la gravedad sigue existiendo. Y eso es además a base de generar un nuevo estrés, que es el estrés del cambio de posición, que tampoco es trivial. Es decir, pero bueno, existir existe. Lo que creo que quiere decir, no lo he debido leer bien, si hay herramientas para que imiten la gravedad de la Tierra, claro, en la Luna. Una centrífuga, es una centrífuga, es un sistema, es decir, lo que decía antes de la nave de la película de 2001, una odisea del espacio, es decir, concibamos, por ejemplo, con eso un gigantesco tubo circular, y es una rueda hueca, una rueda con un pasillo, con un tubo en medio, donde vive gente, y esa rueda se pone a girar, y se pone a girar a una fuerza centrífuga de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, de aceleración angular, 1G, y entonces lo que hay ahí dentro está sometido a una fuerza gravitatoria exactamente igual que la de la Tierra. Volvemos a lo mismo, no es tampoco exactamente lo mismo. En la Tierra no estamos dando vueltas en la Tierra, naturalmente, pero no estamos girando en esa rueda. Es decir, algo de artificiosidad hay en el mecanismo, pero lo cierto es que efectivamente ese tipo de ingenios, que hasta ahora realmente son ciencia ficción, es decir, eso no se ha puesto en funcionamiento. La Estación Espacial Internacional no tiene nada de eso. Bueno, hay unos aparatos que le giran al astronauta, le pueden girar en una silla, pero le provocan unos mareos tremendos y eso es inviable. Es inviable pretender y reproducir la gravedad terrestre de esa manera de una forma viable. No es viable.
en los sistemas de la rueda, a base de hacer cada vez más grande el radio de esa rueda, podrían llegar a concebir algo de ese estilo. O pulsos de gravedad terrestre combinados con la existencia de la ingravidez. Eso sí que, vamos a ver, es ciencia en el sentido de que los efectos de la gravedad, de la ausencia de gravedad sobre el ser humano son resultados científicos, pero las soluciones a eso son todavía ciencia ficción. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Muy bien. Hay alguna más, pero yo creo que lo vamos a dejar. Muchas gracias de nuevo, Javier. Ha sido una charla muy, muy interesante. Hemos aprendido un montón de cosas y gracias. Y gracias a todos, aunque no os vemos, sabemos que estáis ahí, que habéis hecho un montón de preguntas y esto es verdad que es un poco frío, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos, ¿verdad? Es lo que nos toca. Y en cualquier caso, lo interesante y lo importante es que seguimos dando estas charlas, que seguimos aprendiendo un montón con gente tan buena como Javier y que respondéis y que estáis ahí, que detrás de la cámara... Yo realmente tengo que decir que para mí es un placer el poder comunicar estas cosas. Es decir, yo creo que es, bueno, evidentemente la salida normal de nuestro trabajo es la publicación científica, pero este tipo de cosas yo lo doy tanta importancia como a la publicación científica. Por supuesto. Los destinatarios de nuestro trabajo son evidentemente nuestros colegas, por supuesto, y en definitiva la sociedad como receptora en general, naturalmente, del incremento de conocimiento que se haga en los que hacemos investigaciones más o menos básicas, la solución, la puesta en funcionamiento de soluciones que puedan mejorar la vida, bien, la publicación científica. Pero el divulgar, el enseñar de alguna manera que pretenda ser inteligible al gran público lo que nosotros hacemos y en definitiva en lo que nos gastamos los dineros de los impuestos que nuestros ciudadanos nos aportan, me parece es tan importante como el publicar en un paper, un artículo científico en una revista internacional. Con lo cual, pues yo estoy encantado de hacer este tipo de actividades y si puedo, pues también utilizar en favor de la ciencia en general los atractivos que puede tener los atractivos de tipo aventurero, de tipo épico, que puede tener el espacio como lo desconocido, como la aventura espacial. Utilizarlo eso en favor de que uno realmente, de que el astronauta, lo que he dicho cuando he presentado la Estación Espacial Internacional, los astronautas allí, ¿sabéis lo que hacen los astronautas que están allí? Experimentos científicos. Los astronautas hacen ciencia. Allí se hace ciencia. Pues si se puede utilizar un poco el atractivo de este tipo de cosas en favor de que nuestra gente valore la actividad de la ciencia, me siento muy, muy, muy bien pagado. Estoy completamente de acuerdo contigo, que creo que es nuestra responsabilidad como científicos. Completamente de acuerdo contigo. De nuevo, muchas gracias a todos los que nos han escuchado y a los que han participado y por las preguntas tan buenas y tan sagaces que han hecho.